Estamos en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que en el capítulo 7 se nos habló de la actuación de Esteban, de San Esteban, diácono, de aquel grupo de los 7 diáconos, uno de ellos, Esteban. Y estuvimos viendo cómo pues no pudieron soportar su predicación y como no tenían argumentos para rebatírsela, pues hicieron, como ya sabemos, pues le llevaron al tribunal y en el fondo por un tumulto popular acabaron asesinando a San Esteban. Entonces hoy continuamos con los acontecimientos que siguieron después de este episodio de la muerte de San Esteban, del martirio de San Esteban. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Fijémonos que ahora se produce un acontecimiento nuevo en este desarrollo de la iglesia primitiva. Hasta ahora habíamos visto que era el Sanedrín el que perseguía a los apóstoles, mientras que el pueblo acogía y simpatizaba con los cristianos, con aquella comunidad cristiana que iba creciendo. Ahora, después de este encuentro, de este enfrentamiento de Esteban con los judíos de las diferentes sinagogas que habíamos visto, es el pueblo, son los de esta sinagoga los que persiguen. Y sin duda alguna fueron estos los que persiguen ya no solo a Esteban, sino también al resto. Es decir, comienza a producirse una primera persecución contra la iglesia, porque aquí la persecución es contra la iglesia de Jerusalén, dice el texto. Pero pensemos que la iglesia en su conjunto vivía allí. Fuera de Jerusalén aún no se había predicado el Evangelio. Por lo tanto, la persecución contra los cristianos de Jerusalén era la persecución contra toda la iglesia. Pero fijémonos que precisamente estas circunstancias dolorosas son la ocasión para que el Evangelio se predique fuera de Jerusalén. Es decir, observamos cómo Dios siempre sabe sacar cosas buenas de los acontecimientos. Y por lo tanto la persecución, repito, es la ocasión para que el Evangelio se predique fuera. Y aquí se nos dice que los cristianos se dispersaron por toda la región de Judea y Samaria. Recordemos que Jerusalén pertenecía a la región de Judea, a continuación estaba la región de Samaria, de la cual se nos va a hablar después, y más hacia el norte Galilea. Era, digamos, distintas zonas, regiones de Israel en aquel tiempo. Pero no sé si se han fijado que la persecución no va contra todos. ¿Se han fijado a quién no persigue? A los apóstoles. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan el problema que se produjo en el capítulo 6, que nos relató San Lucas en el capítulo 6, entre los cristianos helenistas y los cristianos hebreos? Se ve que la elección de los diáconos, por los nombres que tienen estos diáconos, todos eran helenistas. Y estos helenistas, con un criterio mucho más amplio, con una visión mucho más amplia, menos tradicionalista, diríamos, pues son los que son perseguidos porque son los que chocan más con la predicación, con las costumbres de los judíos. Los apóstoles todavía, digamos, vivían de una manera más tradicional el judaísmo y por lo tanto a ellos no les persigue, solamente a los cristianos helenistas que tienen que huir. Pero cuando se van, como veremos, no van en silencio, no van escondidos ni asustados, sino que van anunciando a Jesucristo. En el versículo 2 nos han dicho que unos varones piadosos, que no necesariamente tendrían que ser cristianos, podían ser judíos no cristianos, amigos de Esteban,
pero que no eran fanáticos. Es decir, no se nos dice si esos que entierran a Esteban eran cristianos o simplemente eran judíos no cristianos. El hecho es pues que hacen un gran luto porque, claro, hay mucha pena por la muerte de Esteban. Continuemos, versículo 3. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Aquí tenemos la figura de Saulo. Saben que Saulo es San Pablo. San Pablo tiene, como ciudadano romano que es, que veremos más adelante en el libro de los Hechos, debía tener dos nombres, un nombre romano y un nombre judío. Saulo como judío, Pablo en cuanto romano. Mientras vivió en Israel, pues usa su nombre hebreo, Saulo. Y aquí se nos dice de una manera muy clara que el cabecilla, el líder en esa persecución contra los cristianos era Saulo. Y nos dice que Saulo no solamente perseguía a los cristianos en las sinagogas, como hizo con Esteban, sino incluso entraba por las casas y arrastraba hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Él mismo habla de lo que él hacía. Fíjense en el capítulo 22, porque la conversión de San Pablo se nos habla 3 veces. Y en el capítulo 22, él mismo habla de lo que hacía. Busquemos los versículos 4 y 5 de los Hechos de los Apóstoles, 22, versículos 4 y 5. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. O sea, fijémonos el fanatismo de Saulo. Y en el mismo capítulo, versículos 19 y 20. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente, y estaba de acuerdo con los que mataban y guardaba sus vestidos. O sea, fijémonos que aquí habla él mismo de que él encarcelaba y azotaba a los cristianos, a los judíos que se habían hecho cristianos. Y en el capítulo 26, que vuelve él a hablar de lo que él hacía, fijémonos los versículos 10 y 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 10 y 11. Así lo hice en Jerusalén, y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles, y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba al blasfemar, y rebosando de furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. O sea que este era Saulo. Fijémonos qué fuerte es esto, que a fuerza de castigo los hacía blasfemar. Es decir, que blasfemar en el sentido de que conseguía que alguno, por lo menos, tal impresión que se puede deducir de esto, renegaba de su fe para no ser perseguido. Volvemos al capítulo 8, que Saulo, el texto es muy fuerte, devastaba la iglesia. Ese furor de San Pablo persiguiendo a los que seguían el Evangelio, a los que seguían a Jesucristo, y los hacía encarcelar, hombres y mujeres. Bien, después de darnos este pincelada de lo que hacía San Pablo, ahora nos va a hablar de qué hacen esos cristianos que huyen. Leamos el versículo 4. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. O sea, fijémonos aquí la actitud de estos cristianos que tienen que irse de sus casas, de su pueblo,
de Jerusalén en concreto, porque era perseguido de muerte, como hemos visto la actitud de Pablo. Y estos cristianos que se ven así perseguidos, cuando se van, repito, no se van en silencio, van dando testimonio de Jesucristo. Yo no sé si nosotros seríamos capaces de, jugándonos, porque ciertamente se la jugaban, porque si lo descubría, sabemos que San Pablo, él mismo, y lo veremos en el capítulo 9, fue a perseguir a los cristianos, incluso al extranjero. Por lo tanto, si se habían ido de Jerusalén y se habían ido a otro pueblo de los alrededores de Judea, o un poco más lejos se habían ido a Samaria, no era tan lejos, no se habían ido tan lejos. Porque luego Pablo irá incluso a Siria a perseguirles. Pero sin embargo, ¿cómo es que iban dando testimonio y no asustados y escondiéndose? Fijémonos que eso revela algo muy importante y que quizás a nosotros nos falta. Y es que habían descubierto, ¿se acuerdan que Jesús compara el reino de los cielos a un tesoro escondido? Y que el que encuentra el tesoro lleno de alegría vende lo que tiene para conseguir aquel tesoro. Pues estos cristianos habían descubierto el tesoro escondido, es decir, habían descubierto a Cristo y todo lo que significa Cristo, el amor infinito que Cristo, expresión del amor del Padre, tiene a todos los hombres, el gran gesto, digamos, el acontecimiento extraordinario de la redención, es decir, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y que eso era para todos. Yo creo que quizás no valoramos, nosotros que desde pequeñitos hemos escuchado que Dios se hizo hombre, que murió por nosotros, que predicó el Evangelio y que resucitó, lo hemos oído tantas veces, desde que éramos pequeñitos, que bueno, nos parece que es bonito y que sí, que lo creo, pero vaya, no me impresiona mucho, no me afecta mucho en mi vida muchas veces. No descubro personalmente que Jesús está vivo, que Jesús, porque ha resucitado, está vivo, que Jesús me ama, que Jesús me busca y que Jesús me ama como nadie jamás me va a amar ni me puede amar y que quiere realmente hacerme feliz, con una felicidad aquí y luego en la eternidad sobre todo. Que todos los problemas que tenemos en la situación actual, como pueden ser la enfermedad, cualquier tipo de sufrimiento, que todo eso va a desaparecer, que Cristo ha vencido la muerte y que eso es cierto y es para cada uno de nosotros. Si no hemos descubierto esto de una manera vivencial, pues yo no me las juego por dar testimonio de Jesucristo. Es decir, muchas veces incluso, pues como mostrarme cristiana a lo mejor es causa de que se burlen de mí, pues lo disimulo y me callo. ¿Y eso qué demuestra? Pues que no valoro lo que significa esto y no soy consciente de que esa persona que se burla de mí, Cristo también la ama y Cristo también la quiere salvar. Y que de Jesús se burlaron por dar testimonio de la verdad. Y no puede ser el siervo más que su Señor. Pues estos cristianos, que no olvidemos, recordemos que ya lo habíamos visto anteriormente, eran aquellos que habían asistido constantemente, de una manera asidua, a la predicación de los apóstoles, que habían participado de la vida de comunidad, de comunión, que habían participado de la Eucaristía, de la oración. Esto había hecho que descubrieran a Jesús de una manera personal, vivencial, y que por lo tanto pues quisieran llevarlo a los demás. Porque al llevarlo a los demás es también lo que Jesús quiere, porque Jesús quiere salvar a todos. Y por esto, sin miedo a lo que les puede pasar, iban dando testimonio de Jesucristo. Y ahora se nos va a hablar en concreto de otro de los diáconos. ¿Se acuerdan que eran 7? Se nos ha hablado de Esteban y ahora se nos va a hablar concretamente de Felipe. No se trata del apóstol Felipe, sino del diácono Felipe. Leamos los versículos 5 al 8. Felipe bajó a una ciudad de Samaria
y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba, pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Y hubo una gran alegría en aquella ciudad. Aquí tenemos la actitud concretamente de Felipe. Repito que es el diácono Felipe. Y Felipe pues llega a la ciudad de Samaria. Pensemos que la ciudad de Samaria era una ciudad, diríamos, prácticamente pagana. Se trata de una ciudad de la zona de Samaria, es decir, la capital de aquella región de Samaria. La capital, de hecho, se llamaba Augusta, es decir, Herodes el Grande la había dado un aspecto totalmente helenístico, totalmente, digamos, pagano. Incluso habían ido pues cantidad de militares, digamos militares jubilados, pero jóvenes, evidentemente, se habían establecido allí. Y por lo tanto, allí no se hablaba el arameo, se hablaba, pues en todos aquellos se hablaba el griego, tenían otra cultura totalmente distinta. Pero además, no sé si se acuerdan quiénes eran los samaritanos, porque es importante para poder entender todas estas circunstancias. Recuerden que el mismo Jesús también predicó en Samaria. ¿Se acuerdan del episodio de la samaritana? Quizás vamos a leer unos versículos de aquel. Es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, los versículos 39 al 42. Es decir, no vamos a leer todo el episodio, solo del 39 al 42. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que le atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que yo he hecho». Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron sus palabras, y decían a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo». O sea que, como vemos, Jesús estuvo en Samaria con motivo del episodio de la samaritana, y no solo fue la mujer la que escuchó el mensaje de Jesús, sino que, como vemos aquí, la mujer enseguida, es lo normal, el que encuentra a Jesucristo no se lo puede callar, corre, y muchos samaritanos vinieron, se encontraron con Jesús y le pidieron que se quedara en Samaria, y Jesús estuvo predicando a los samaritanos. Bien, es verdad que hay una otra ocasión en que Jesús, viniendo desde Galilea hacia Jerusalén, quiere pasar por Samaria y que le acojan en una ciudad. Pensemos que entonces no había hoteles ni pensiones, y los samaritanos aquellos se negaron a acogerlo, ¿se acuerdan? Y tuvo que ir a otro sitio donde le acogieron. Es decir, la actitud de los samaritanos en general hacia los judíos era de rechazo, como de los judíos hacia los samaritanos. Había una gran enemistad entre estos dos pueblos. ¿Y por qué? En el libro de los Hechos se nos habla del origen de los samaritanos. Recuerden que cuando el reino del norte de Israel, no el reino del sur, sino el reino del norte, fue llevado en cautiverio y los asirios los deportaron, trajeron habitantes paganos de los asirios, que era una manera que tenían en aquella época de conseguir que un país no se pudiera remontar otra vez, porque si los habitantes más importantes los dispersaban, se quedaba sin gente que pudiera rehacerse nuevamente, ¿no? Que se rebelase, etc. Y entonces estos paganos que vinieron y se establecieron en Samaria, pues pensaron que las cosas no le iban bien porque no conocían las costumbres, según su mentalidad pagana, del Dios del país. Por lo tanto, les pidieron a los judíos dispersos que le mandaran algún sacerdote judío para que les enseñara
las costumbres, pongamos eso entre comillas, de Yahvé, del Dios de los judíos. Y por lo tanto, aquel pueblo resultó que al final su religión era una mezcla. Adoraban a Dios, adoraban a Yahvé, practicaban de alguna manera la religión judía, pero al mismo tiempo conservaban sus costumbres paganas. Por lo tanto, no eran propiamente judíos, ni de raza ni de religión. Los consideraban como un poco disidentes, ¿no? Hermanos separados, diríamos quizás nosotros. Pero sin embargo, vemos que cuando llega Felipe, en este caso concreto, allá en Samaria, la gente está hambrienta de conocer la verdad. Y cuando Felipe les anuncia a Jesucristo, les anuncia el Evangelio, pues vemos que muchos se convirtieron. También vemos que Felipe, con la gracia que tiene de parte de Dios, con los dones que ha recibido del Espíritu Santo, hacía muchos milagros. Y por lo tanto, paralíticos y cojos, etcétera, eran curados. Y claro, es normal que esto produjese mucha alegría, una gran alegría en el pueblo. Alegría por los milagros, pero también por el mensaje que les traía Felipe. Y como consecuencia, pues muchos se convierten. Podemos continuar. Los versículos del 9 al 11. En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón que practicaba magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo más grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: «Este es la potencia de Dios llamada la Grande». Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Aquí se nos habla de un mago y con la mentalidad típica del mago. Y es muy curioso porque en nuestro tiempo también aparecen cosas así. Personas, o sea, este mago, pues a través de magias, a través de mentiras, a través de engaños, pues conseguía hacer cosas fantásticas. Con lo cual, pues todo el mundo estaba embaucado. Y podemos imaginarnos que si estaban embaucados y le seguían, pues esto suponía una ganancia para el mago. Es decir, se ganaba la vida de esa manera, mintiendo, engañando y haciendo magia. Pero claro, con esa mentalidad suya de mago, cuando ve lo que hace Felipe, ¿qué piensa? Pues que es un mago más listo que él, que sabe más trucos. Y por lo tanto, a él le interesa aprender esos trucos de Felipe. ¿Y no les parece que esa mentalidad también existe entre nosotros? No se manifiesta de esa forma, pero en el fondo sí. Pensemos qué es lo que se ofrecen muchos, pondremos entre comillas, magos, a mucha gente de nuestro tiempo. La solución de todos los problemas, ¿no? Soluciones de problemas económicos, de falta de trabajo, soluciones de amor, problemas de salud. Entonces, con esa mentalidad, imaginemos que ahora viniera Felipe y hiciera milagros. Y de hecho Dios hace milagros. ¿Cómo lo entiende? Magia. A ver, yo me ha tocado a veces hacer catequesis a jóvenes y explicar algún milagro y dicen que hacía magia. La mentalidad cuando falta la fe, es decir, cuando no vemos que Dios es el autor de cuanto existe, que Dios es el que ha puesto las leyes en la naturaleza y que por lo tanto Dios las puede cambiar si quiere. Y de hecho las cambia cada vez que hace un milagro. Pero cuando falta la fe, se quieren buscar explicaciones a ese hecho.
se quieren buscar interpretaciones desde la mentalidad nuestra. Por ejemplo, cuántas veces a lo mejor quizá habremos escuchado, ciertamente alguna vez se ha dicho, de que lo que ocurrió cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces, pues fue que, bueno, que cada uno aportó lo que traía y hubo para todos. ¿Y por qué le dan esa solución? Pues porque no creen en que Dios pueda multiplicar los panes y los peces. Es decir, cuando falta la fe, se buscan razones humanas. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios hace milagros. De hecho, para la canonización de una persona se exige un milagro. Y la Iglesia lo investiga bien para que se vea que es milagro, que no es una cosa que tenga explicación humana. Bien, pues este mago, como veremos, ve a Felipe haciendo milagros y lo interpreta evidentemente desde su mentalidad de mago, como magia mejor hecha que la que él hacía. Continuemos, versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó y, una vez bautizado, no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Aquí tenemos, por lo tanto, que cuando llega Felipe y predica el Evangelio y hace toda esta serie de milagros, pues la gente cree. Porque fijémonos que cuando lo que se nos habla puede ser muy bonito, pero no coincide con la verdad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en nuestro interior hay algo que lo rechaza. En cambio, cuando lo que se anuncia es la verdad, sintoniza con nuestro interior. Hay algo en nosotros que nos dice, sí, eso es así. ¿Por qué? Porque estamos hechos por Dios y estamos hechos para la verdad. Y por consiguiente lo que nos satisface, lo que nos llena de paz, lo que nos llena de alegría es cuando nos encontramos con la verdad. Por esto muchos hombres y mujeres creen la palabra de Felipe y Felipe los bautiza. Recordemos que Felipe es diácono y por lo tanto sí que puede bautizar. Como veremos, no podrá, por ejemplo, confirmar ni podrá celebrar la Eucaristía porque no tiene la plenitud del sacerdocio. Pero, ¿qué tenemos que entender cuando se nos dice que también este mago creyó y se bautizó? Pero fijémonos que nos dice que estaba, diríamoslo así, pegado a Felipe, no se apartaba de Felipe y que estaba atónito, asombrado, viendo los milagros que hacía Felipe. Por lo que sigue, podemos deducir que realmente este hombre no creyó. Pensó que Felipe era un mago, repito, más mago que él, que sabía trucos más importantes y que por lo tanto bautizándose era el primer paso para aprender esa magia. De ahí que no se separaba de Felipe para ver si encontraba por dónde estaban los trucos. Y prueba de que no creyó es lo que ahora nos dirá a continuación, versículos 14 al 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vale, fijémonos que aquí tenemos un aspecto muy interesante para conocer la Iglesia, cómo funcionaba entonces, que si nos fijamos es igual que ahora. Vemos que Felipe ha estado predicando, por lo tanto, en Samaria, pero sin embargo en Jerusalén, siguen en contacto. Saben en Jerusalén los apóstoles cómo se va desarrollando
Y por lo tanto le llega la noticia de que ha habido tantas personas que han creído en Samaria. Y lógicamente Felipe, repito, les ha bautizado. Pero ¿por qué va Pedro y Juan? Los apóstoles, San Pedro, el primer papa, y San Juan. ¿Por qué va a Samaria? ¿Por qué van ellos? Confirmar. Exacto. Porque Felipe no los había podido confirmar. No tenía la plenitud del sacerdocio, no los podía confirmar. Por lo tanto, Pedro y Juan van a Samaria, ven realmente el fruto de la predicación de Felipe y completa digamos, el inicio de aquellos primeros cristianos. Saben que los sacramentos de la iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que es lo que los apóstoles Pedro y Juan, no se nos dice de la Eucaristía, pero sin duda que también celebraron la Eucaristía. Y aquí vemos el rito del sacramento de la confirmación. Es que si nos damos cuenta, esencialmente es el mismo, ¿no? Los apóstoles oran y van imponiendo las manos a cada uno de ellos y entonces reciben el Espíritu Santo. Y tengamos en cuenta que en aquel tiempo, en aquel inicio de la Iglesia, la recepción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, se manifestaba externamente. Recordemos que cuando los apóstoles en Jerusalén, el día de Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, se sienten movidos por el Espíritu Santo a aclamar a Dios en distintas lenguas. Y cuando veremos en otra ocasión, que se nos da en el libro de los Hechos, ocurre lo mismo. Aquí, aunque no se dice, sin duda alguna hubo esa manifestación exterior por lo que sigue. O sea, aquellos cristianos reciben el Espíritu Santo y se sienten impulsados a alabar a Dios bajo esa fuerza del Espíritu Santo que les mueve a alabar a Dios, repito, y a dar testimonio de Jesucristo. Un detalle, dice aquí que aquellos cristianos solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto Lucas cuando dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? ¿Es que no se bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. La fórmula del bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dicen que es que el bautismo en el nombre del Señor Jesús quiere decir en el bautismo que instituyó Jesús, para diferenciarlo, por ejemplo, del bautismo de Juan el Bautista. El que hacía Juan Bautista no era sacramento, no producía la gracia. En cambio, el bautismo que instituyó Jesús, ese sí que es sacramento y por lo tanto es un nuevo nacimiento. Y ese se hacía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 18 al 24. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: «Dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos». Pedro le contestó: «Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tú parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón. Porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad». Simón respondió: «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho». ¿Se dan cuenta cómo esto demuestra que este hombre realmente no había creído? Porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando Simón ve que con el hecho de imponer las manos Pedro y Juan a aquellas personas recibían el Espíritu Santo, piensa que son todavía más importantes, magos más importantes. Y él quiere tener esa potestad que tienen los apóstoles. Y por lo tanto, fijémonos que lo quiere comprar, les ofrece dinero a San Pedro para que
les dé ese poder. Fijemos que ese pecado de negociar con las cosas sagradas precisamente se llama simonía de porque Simón es el primero, este mago es el primero que quiere conseguir esa potestad de poder comunicar el Espíritu Santo con la imposición de sus manos, y para eso les ofrece dinero. Pero aquí vemos la respuesta de Pedro, cómo le dice de una manera clara y rotunda que él no está actuando de buena fe, que incluso dice no tienes parte en esta heredad, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y por consiguiente, ¿qué remedio hay? Pues arrepiéntete de esa maldad y ruega al Señor que te perdone. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué le dice ruega al Señor que te perdone? ¿Es que Pedro no le podía perdonar y darle la absolución? ¿Qué les parece? ¿Lo podía perdonar o no lo podía perdonar? Exacto. Para poderle perdonar tenía que arrepentirse y tenía que cambiar de actitud. Y lo que le está diciendo es que pida a Dios que le dé la gracia de ver el error en el que está y que se arrepienta. Porque si no se arrepiente, ni Pedro, con ser el Papa, le puede perdonar, ni Jesús le habría perdonado. Recordemos que a los judíos, a los fariseos, les dirá: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, moriréis en vuestros pecados. Pues Simón tiene que creer, tiene que cambiar de mentalidad, tiene que arrepentirse. Y como él en ese momento realmente no está arrepentido, ni se da cuenta de que lo necesite, no es consciente de la barbaridad que está haciendo, porque no ha creído, pues lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé la gracia que necesita, porque es un ciego que no ve y se piensa que es muy listo. Pero quizás nos podríamos cuestionar, y entonces, ¿cómo es que este hombre parece que realmente se arrepiente? Porque fijamos que Simón le dice a Pedro y a Juan: rogad vosotros por mí al Señor, para que no me sobrevenga todo eso que habéis dicho. Es que realmente estaba ya arrepentido, ¿no? Es que con su mentalidad de mago piensa que todo eso que ha dicho Pedro es como una maldición que va a caer sobre él. Entonces vosotros rogad para que no caiga todo eso sobre mí. Es decir, fijémonos cómo esa mentalidad materialista, incrédulo, de tal manera le tiene obcecado que es incapaz de ver la verdad, es incapaz de creer. Cuando se tienen prejuicios muy arraigados, que no se tiene ni el más mínimo idea de que aquello es una barbaridad, no existe posibilidad de cambiar. Tiene que empezar por darse cuenta que está mal, que está en una situación que no es la correcta. Es decir, mientras no reconocemos nuestro pecado, no podemos arrepentirnos. Tenemos que empezar por caer en la cuenta de que la actitud que quizás nosotros hemos tenido un tiempo y que la justificamos no es la correcta, no es la que corresponde a la verdad, y por lo tanto no es la que me hace bien a mí. No solamente ofende a Dios, que por supuesto ofende a Dios, como se va a negociar con las cosas de Dios, sino que además está perjudicando en este caso a Simón. Pero necesita la gracia para verlo. Por eso conviene rezar por los pecadores, ¿no? La Virgen en Fátima, que estamos celebrando el centenario, les pidió a los pastorcitos que rezaran por los pecadores. Hemos de rezar para que el Señor les dé luz y que vean. Que nos lo dé a nosotros, por supuesto, porque quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y a veces quizás no lo vemos. Bueno, continuamos, versículo 25. Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, evangelizando muchos pueblos samaritanos.
O sea, aquí tenemos pues que los apóstoles, una vez que han confirmado a aquellos cristianos en Samaria, regresan a Jerusalén. Pero podríamos decir que aquí tenemos un primer viaje apostólico misionero. Pedro y Juan han ido directamente a Samaria. Una vez que han cumplido su misión allí, no regresan sin pasar por ningún sitio, sino que aprovechan el viaje para ir por distintas aldeas, distintas ciudades, anunciando a Jesucristo. No se nos dice si creyeron muchos o pocos, pero tenemos que suponer que alguno creería, ¿no? Es decir, aprovechan todas las oportunidades para dar testimonio de Jesucristo. Ojalá que nosotros también lo hagamos así, ¿no? Que sepamos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para dar testimonio de Jesucristo. Versículo 26. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Observemos que es un factor muy interesante la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Dios, a través de un ángel significa mensajero, ¿no? Le dice a Felipe que vaya, en concreto, que no sabemos si estaba en Samaria, si estaba en Jerusalén, no sabemos en este momento dónde estaba Felipe, cuando recibe este encargo, de que vaya precisamente al camino que va hacia Gaza, que es un camino desierto. Es un camino desierto porque es el camino que llevaba hacia Egipto, y por lo tanto era por la parte atravesando el Sinaí, o sea, por la parte del desierto, ¿no? Y en el desierto en el sentido de que no había mucha gente, que por allí no circulaba, que era muy solitario. Este es propiamente el sentido. Y Felipe hace caso, se levanta y va hacia allá. Fijémonos que por lo que vemos aquí no le ha dicho en concreto qué es lo que tiene que hacer allí. Es algo así como el que le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra. Pues él lo mismo, le dice que vaya, y Felipe se pone en camino y va hacia esa zona del camino que conduce hacia Egipto, como digo. Versículos 27 y 28. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Tenemos aquí un caso muy, muy interesante y que nos demuestra cómo Dios, cuando una persona sinceramente, con interés, busca la verdad, Dios se encarga de que de una forma o de otra la pueda conocer. Aquí tenemos a este eunuco que es ministro de la reina Candace de Etiopía. Pensemos que no se trata de la Etiopía actual, sino que se llamaba Etiopía a la parte de Nubia, al sur de Egipto. Y se trata de una persona importante, diríamos hoy era el ministro de Hacienda de la reina. Y el Candace es el nombre que se le daba a las reinas de Etiopía, lo mismo que Faraón es el nombre que se da a los reyes de Egipto, ¿no? Bien, pues entonces este hombre había venido a Jerusalén para adorar a Dios, lo cual quiere decir que era un prosélito, es decir, era una persona convertida al judaísmo. Y tal como prescribía la ley, que todo creyente, todo judío creyente debía ir a Jerusalén por lo menos una vez al año para participar sobre todo de la Pascua y de alguna de las otras fiestas importantes, ¿no? Tabernáculos, etc. Y ya iba de regreso a su país. Iba montado, hoy diríamos, en un coche. El carruaje elegante de entonces pues era un carro. Y curiosamente, fijémonos que nos dice que este hombre de regreso iba leyendo al profeta Isaías. Con lo cual, de alguna manera, se nos revela cómo era este hombre. Era un hombre piadoso, era un hombre inquieto, un hombre que quería realmente conocer la verdad. Y por consiguiente iba leyendo a la Biblia. Y tal como era costumbre, como veremos más adelante,
la leía en voz alta. Y Felipe puede escucharlo, por lo tanto. Continuemos, versículo 29 al 31. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y oyó leer al profeta Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Fijémonos que aquí cómo nos revela muy bien esa actitud de apertura y de sencillez de este hombre. Va montado en su carruaje, va leyendo en voz alta el texto de Isaías y Felipe lo oye, se da cuenta de lo que está leyendo y se entabla diálogo. Pero observemos que dice el texto, el Espíritu Santo quien dice a Felipe: acércate. Y Felipe acelera el paso y se acerca al carruaje. Entablar conversación, dos personas que van viajando, era muy normal. Recordemos cuando nos relata San Lucas el episodio de los discípulos de Emaús. No les extraña que se acerque Jesús, es decir, ese personaje que en principio no saben quién es, y que participe de la conversación que llevan ellos. Es decir, eso era normal. De hecho, yo creo que esto igualmente sigue ocurriendo ahora, ¿no? Personas que van caminando, pensemos, por ejemplo, los peregrinos que van a Santiago, ¿no? Es frecuente que si uno está haciendo el peregrinaje y otro va por allí y se encuentran, que hablen y que se encuentren y que quizás caminen un tiempo juntos. Por lo tanto, ahí no hay nada de extraño. Pero Felipe no pasa indiferente en la situación de este eunuco. Está movido por el Espíritu Santo y comprende que tiene que hablarle. Y fijémonos cómo actúa la providencia, que precisamente en el momento que Felipe se acerca esté leyendo a Isaías y el texto concreto que veremos ahora que estaba leyendo. Y que por lo tanto Felipe con toda naturalidad le diga: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y fijémonos la sencillez de este hombre para reconocer su ignorancia. Y le dice: ¿y cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? De hecho, la Biblia, pues muchísimos pasajes necesitan explicación, porque se puede entender mal, como lo dice San Pedro. Lo cual no quiere decir que por lo tanto ya no lo leamos. Hay otros muchísimos que sí que se entienden perfectamente. Lo único que puede pasar es que lo que no entiendo, pues pregunte a quien me lo pueda explicar. Y es lo que hace este hombre. Lo lee y como no entiende, pues sencillamente lo reconoce. ¿Y cómo lo voy a entender si no me lo explica? Y por lo tanto, como ha visto que Felipe se lo puede explicar, le invita a que se suba al carruaje. Y por lo tanto, Felipe sube al carro y se sienta junto al eunuco. Y veamos el pasaje que estaba leyendo, desde el versículo 32 al 34. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Fijemos que el texto que estaba leyendo es precisamente el texto del capítulo 53 de Isaías. ¿Se acuerdan que es un capítulo que es uno de los cantos del siervo de Yahvé, en los que parece casi una meditación de la pasión de Jesucristo? Y eso que está escrito, pues, mucho tiempo, siglos antes del acontecimiento, pero bajo la luz del Espíritu Santo, el profeta Isaías anuncia cantidad de detalles de la pasión de Jesús. Y en concreto estaba leyendo este texto que, como que se refiere, repito, a Jesucristo, pues le da pie para hablarle de Jesús. Porque dice: como una oveja llevada al matadero, como un cordero que es trasquilado, estaba. Es decir, la actitud de Jesús durante la pasión de no responder, de callar, de un juicio injusto.
Y claro, se comprende que el eunuco no lo entiende, piensa, bueno, ¿el profeta de quién está hablando? ¿De él mismo o de otro? Bueno, pues entonces tiene Felipe la oportunidad de hablarle de quién es ese, de quién está hablando el profeta Isaías, que evidentemente se trataba de Jesús. Vamos a terminar el capítulo de los versículos 35 al 40. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciar la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Como vemos aquí, el San Lucas nos resume muchísimo, es decir, no dice de hecho nada de la explicación que le dio Felipe al eunuco. Pero ciertamente, partiendo de ese texto de Isaías, le habló de Jesucristo. Y por lo tanto, le habló de que Jesucristo es el Redentor, de que es el Hijo de Dios hecho hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando podemos pensar que duró mucho tiempo ese viaje, ¿no? Duró tiempo suficiente como para que Felipe le pudiera explicar bastante ampliamente el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Y cuando llegan a una zona que hay agua, el eunuco se siente suficientemente formado y deseoso de participar de la misión de la obra de Jesucristo, deseoso de entrar a formar parte de los cristianos, y le dice: aquí hay agua, ¿qué inconveniente hay en que me bautice? Recordemos que el bautismo es un nuevo nacimiento, es un quedar incorporado en Jesucristo, un comenzar a formar parte del cuerpo místico. Y dice que Felipe le dijo: pues ninguno, si crees. ¿Se acuerdan lo que nos dice San Marcos? Es decir, Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, cuando dice que vayan a predicar, les dirá: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Por lo tanto, este hombre cree, y porque cree se puede bautizar. ¿Y qué es lo que dice que cree? Aquí se lo dice muy resumido, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, fijémonos que por lo tanto, para poderse bautizar se necesita creer en Dios, creer que Dios se ha hecho hombre, es decir, creer en la encarnación, creer en la obra de Jesucristo, por lo tanto, creer en la Iglesia, creer en los sacramentos, creer en la vida eterna. Lo que recibimos en el credo, ¿no? Cuando recitamos el credo. Este hombre cree. Hoy día, igualmente, para bautizarse, una persona hace su profesión de fe, igual que hizo Felipe. Igual que hizo este eunuco. Por lo tanto, Felipe bautiza a este hombre, que fijémonos que su reacción es la alegría. Eso lo vamos a ver siempre en los textos que iremos viendo. Es la alegría de la fe, la alegría del encuentro, del amor infinito de Dios, del amor infinito de Jesucristo, de saberse amado y amar, tener la capacidad de amar, que es lo que nos da la gracia. Y por lo tanto ya se va contento, feliz, se olvida de Felipe. Y aquí vemos cómo interviene el Espíritu Santo nuevamente con Felipe. Se nos dice que va predicando por una serie de ciudades hasta que finalmente llega a Cesarea. Luego ya veremos más adelante que lo encontraremos en Cesarea, casado con sus hijas, que se dedican también a la evangelización, etc. Por lo tanto, fijémonos que es realmente interesante darse cuenta cómo actúa el Espíritu Santo para que el Evangelio se vaya extendiendo y para que se viva a fondo. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esto lleva a la alegría de la fe, a la alegría de creer. Hoy día igualmente el Espíritu Santo sigue moviendo a la Iglesia. Y de hecho el Espíritu Santo nos quiere mover a cada uno de nosotros porque hemos sido confirmados. Pienso que tenemos que agudizar un poco más nuestra capacidad de percibir esa presencia del Espíritu Santo, que nos da alegría, que nos impulsa a dar testimonio de Jesucristo y que nos impulsa a ser coherentes en nuestra fe.
Bien, vamos a quedar aquí y el próximo día ya veremos que el Saulo terrible se hace en San Pablo. Eso lo dejamos para el próximo día, si Dios quiere.